y continuamos aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a hablar de un tema que ya realmente es masivo. Fuimos todos testigos de lo que ocurrió en el concurso nacional de oratoria. Tema central, reformas a la Constitución, la constituyente originaria y la alfabetización constitucional. Un tema importantísimo, sobre todo por lo que ocurrió en el concurso nacional de oratoria, donde vimos a los jóvenes participando activamente del tema y donde vimos a los jóvenes también siendo parte de las propuestas y la discusión que gira en torno al tema constitucional. Danilo Toro. Así es un tema traído al debate político coyuntural por el presidente de la República, pero para nada es un debate coyuntural para el doctor Miguel Antonio Bernal. Al contrario, es un debate, yo diría que histórico. Para el caso del gobierno actual es coyuntural porque lo puso en su agenda desde que era candidato. No se lo había escuchado antes nunca al candidato Molino, ni al señor Molino cuando era ministro en gobiernos anteriores. Así que eso tengo que ponerlo en perspectiva. Sin embargo, suele estar en la mesa, junto al concepto de constituyente, el concepto miedo. ¿Qué relación hay entre una u otra cosa para el doctor Miguel Antonio Bernal? Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes y en compañía de estos distinguidos conciudadanos. Fíjese, el tema del miedo creo que quedó bastante expresado en lo que ocurrió en Chile con la constituyente, en que fue el miedo el que llevó a la población a no aceptar ni la primera ni la segunda vez el proyecto. Y casualmente para evitar esa situación en nuestro país es que hemos querido dar inicio a este proceso sin prisa pero sin pausa con la alfabetización constitucional, porque no puede haber una nueva constitución sin participación ciudadana y la participación ciudadana requiere de la alfabetización constitucional, es decir, de un conocimiento claro de parte de los ciudadanos de sus derechos y de sus deberes, de lo que es una constitución, de lo que es un proceso constituyente en un país en el cual casi por medio siglo hemos estado de espaldas a los progresos constitucionales que ha dado el mundo y ya nos toca tener una nueva constitución. Sí hay todavía un poco de miedo, pero ese miedo aquí en Panamá viene dado sobre todo por una situación socioeconómica. Somos el tercer país con la peor distribución de riqueza a nivel mundial y encima de eso hay una serie de factores reales de poder que de manera directa o indirecta, con acciones o sin ellas, se oponen al cambio constitucional. Unos porque consideran la Constitución impuesta como un trofeo de guerra del régimen al cual ellos pertenecieron y se beneficiaron, y otros por la comodidad que les representa una Constitución que no permite el necesario control ciudadano para evitar el ejercicio irracional del poder político. Ahora, es la primera vez que el tema constitucional se masifica de la forma en que lo vimos en el concurso nacional de oratoria. Yo creo que nunca antes había ocurrido, doctor Bernal. No, definitivamente. Y hay que hacer ese antes y ese después del concurso nacional de oratoria. Por eso nosotros hemos invitado a Eduardo Valdera, hemos invitado a Ricardo Hendrix, tenemos vía Zoom también a Sofía Araujo, que es ganadora 2025 del Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, allá en Chiriquí. Y casualmente vamos a comenzar con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros también aquí en Debate Abierto Dominical y decir que hay un antes y un después en este concurso nacional de oratoria. Pero explícanos lo que tú piensas acerca de la Constitución y las conclusiones a las que llegaste y las que planteaste en el concurso nacional de oratoria. Muy buenos días, Sofía. Así es, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Bueno, primeramente quiero empezar diciendo que así mismo como lo planteé en mi discurso, en todo este proceso de investigación donde nos tocó leernos la Constitución, analizarla, recibimos clases y talleres, percibí que por más que se realizaran cambios, artículos o las leyes o lo que tal se plantea en la Constitución, no iban a funcionar si no existía esa participación ciudadana, ese verdadero deseo de formar parte del cambio. Porque, como mencioné, podemos escribir 100 nuevas constituciones, pero si no existe una participación ética y de parte de la ciudadanía, nada va a cambiar. Entonces, por esta parte, por supuesto, contamos actualmente con una constitución desfasada que requiere de muchos cambios, pero al mismo tiempo es una buena base para empezar, pero fundamental
es la participación ciudadana, como se indica en el artículo 2, que el poder público emana del pueblo, que considero que debemos hacerle más énfasis en seguir este artículo, darle pie a un Panamá donde no solamente existan artículos y una constitución escrita en papel, sino que viva en cada uno de los hogares panameños, en cada una de las escuelas, en cada uno de los corregimientos, ciudades, a lo largo de nuestro país, sin importar dónde te encuentres, tu situación social o económica, que sea algo que verdaderamente nos representa a todos y en lo cual estemos profundamente involucrados. Ahora, Sofía, mira, tú has mencionado, producto de tu investigación, algo muy importante. Has dicho, una constitución desfasada. ¿Esa es tu conclusión después de todo lo que analizaste? Así es. Hay muchos aspectos los cuales se podrían rescatar como tal, pero son aproximadamente ya más de 50 años de esta constitución y la cual necesita de un ajuste, de algo nuevo, de que represente más bien la realidad actual en la cual vivimos en Panamá. Por esta razón también hice hincapié en la parte de una reingeniería educativa, porque para mí la base de todo país y de todo ser humano es la educación, donde se brindan las oportunidades esenciales para el desarrollo social y del país como tal en nuestra nación. Por esta razón, al hacer énfasis en una reingeniería educativa, en brindar las oportunidades continuas, tecnológicas, las oportunidades necesarias y fundamentales, sin importar en qué situación te encuentres, para obtener una educación de calidad que puedan ayudar a superarte como persona y dar las herramientas para dejar a un lado una sociedad ignorante o desinteresada y convertirla en una que verdaderamente conozca lo que está sucediendo actualmente en Panamá. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu tiempo. Sofía Araujo, ganadora de este 2025 del Concurso Nacional de Oratoria, allá en el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles Chiriquí. Doctor, vio el impacto que esto está teniendo entre la juventud, porque es que eran jóvenes. Pero mire el caso de Sofía, constitución desfasada. Usted tiene 50 años diciéndolo, por lo menos, ¿eh? Sí, 50 años. Y segundo, ella cita textualmente lo originario, o sea, artículo 2 de la Constitución. Aquí no estamos hablando de una reforma, aquí estamos hablando de una nueva Constitución. Definitivamente que el cambio constitucional se encamina hacia una nueva Constitución y mi experiencia a lo largo de estos meses en las inducciones por ejemplo, a los concursantes del 20º Concurso Nacional de Oratoria, hemos podido aprender de ellos el aporte tan grande que pueden hacer los jóvenes a ese cambio constitucional. Porque los jóvenes, para empezar, tienen más futuro que pasado. En segundo lugar, tienen un interés mayor en este presente desfasado que nos toca estar viviendo, y son ellos los que pueden aportar ahora mismo nuevas ideas y nuevas normativas e instituciones para que este país pueda ocupar el lugar que se merece. Nosotros tenemos que cambiar de, como se dice, de bueyes y de carreta, y yo diría también hasta de ruta. Y en ese sentido, ¿quién mejor que estos jóvenes, como quedó demostrado en este concurso? Que el público solo vio el final, pero fueron durante casi 7 meses en que se estuvieron haciendo eliminatorias, porque fueron más de 4.000 los que se matricularon. Los que llegaron a la final son una viva expresión de lo que es la juventud panameña en nuestros días, no solamente en su preparación, porque se prepararon para el aspecto, digamos, oratoria, la investigación, el contenido, dado que el tema era la alfabetización constitucional, y quiero yo con optimismo pensar que después de este concurso, en muchos sectores de la población panameña va a haber un mayor interés en la necesidad del cambio constitucional. Lo lograron poner sobre la mesa en un programa tan visto como es el Concurso Nacional de Oratoria. Y viniendo de parte de los jóvenes, tiene mucho peso y valor. Porque no es que lo estamos diciendo nosotros en esta mesa. Sí, sí. Lo están diciendo ellos. Sí. Por un accidente que yo tuve que aprender a escribir muy adulto, porque me quedó una lesión en la derecha. Entonces tuve que aprender a escribir adulto, de nuevo. Con la zurda. Izquierda. Con la zurda. Exacto. Porque no podía utilizar mi brazo derecho. Y créanme, aprender a escribir es una cosa impresionantemente difícil. Impresionante. A partir de ese momento tuve conciencia del respeto que le debo a los niños que están aprendiendo a escribir. El ser joven te permite recoger, impregnarte de un conocimiento con mucha más agilidad.
a la gente que tiene cierta edad le cuesta entender esto es como aprender a escribir o a leer, es lo mismo, entender cuál es la importancia de sus derechos, conocer sus derechos. Por eso es que es importante este trabajo que se hizo con los jóvenes. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos hablando de una élite de jóvenes o estamos hablando de algo que pudo permear hacia abajo? ¿Y por qué lo digo? Doctor Bernal, se lo digo a ellos. Porque en el sector público, en el sector oficial, mejor dicho, porque todo es público en materia de educación, muchos de los temas que ustedes tocaron se dictaban en 3 asignaturas: lógica, cívica, lógica y gobierno. Y esas asignaturas hoy son fósiles. Son fósiles. Entonces mi gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer que lo que estos pioneros del aprendizaje han hecho se convierta en un producto de consumo masivo? Bueno, yo creo que quién mejor que ellos para darnos su opinión y la respuesta que tengan tan interesante pregunta, ¿no? Aquí está Ricardo Henry, está Valder, así que díganos ustedes, Ricardo, ¿qué piensa? La verdad es que algo que pude aprender durante el concurso es la capacidad que tenemos los jóvenes para adaptarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los demás jóvenes conozcan? Es adaptándose al entorno. Les pongo un ejemplo. Durante la academia, uno de nuestros temas de conversación era la Constitución. Entonces nosotros ahora, como guardianes de la Constitución que ustedes nos dijeron, tenemos que tener esa responsabilidad de cuando vamos con nuestros amigos. Vamos a hablar de Constitución. Suena raro, suena muy raro que yo me siento con mis amigos a hablar de Constitución, pero es así. No, definitivamente. Es así, es Claro, lo necesario. Entonces, creo que hay que contagiar al resto de lo que nosotros aprendimos. Y una frase que me encanta y es en mi pieza es, el conocimiento es como el amor, solo crece si se comparte. Entonces, si queremos que la Constitución se conozca, hay que compartirlo y no guardarnos ese conocimiento entre nosotros 15 y nuestros asesores. Sí, Eduardo. concuerdo mucho con lo que dijo Ricardo y el principal problema que hay es el que él mencionó, que la Constitución es un tema del cual las personas no hablan. Nos sentamos a hablar de fútbol, nos sentamos a hablar incluso hasta de política, pero no hablamos del documento más importante que tenemos como nación, que es la Constitución. Y el papel de los jóvenes es justamente ese, intentar construir a través de una nueva Constitución un mejor Panamá. Porque si bien la Constitución no va a ser una varita mágica que va a resolver todos los problemas que sufrimos como país, es un comienzo. Sienta una nueva base para que podamos crecer, pero se debe hacer interesante, debemos conversarlo más, debemos mencionarlo más y a medida, mientras más lo mencionemos, mientras más lo conversemos, mientras más las personas escuchen acerca de la Constitución, más les va a interesar aprender de la Constitución. Y creo que ahí es donde el Concurso Nacional de Oratoria realmente aportó. Ponerle los focos a un tema tan importante como este, en un punto tan importante de transición para el país como lo es en el que estamos ahorita. Doctor, realmente estos jóvenes a mí me impactan porque sí es cierto, no necesariamente es que el tema constitucional ha sido hasta ahora popular, pero ellos lo están popularizando. Sí, claro, yo creo Y es lo que se necesita para cualquier cambio. Los jóvenes, y no solamente los del concurso, son agentes de cambio. Casualmente de ese cambio que el país requiere, de esa participación ciudadana que se busca en que seamos los ciudadanos, cualquiera que sea nuestra edad, dicho sea de paso, más actores que espectadores. Y eso es lo que se busca como primer paso con lo que hemos dado a llamar alfabetización constitucional. Que vengan todos los ciudadanos que puedan participar para que tengamos ese debate, esa conversación nacional, qué país queremos, cómo lo queremos, con qué instituciones. Por eso es que a mí no deja de sorprenderme la actitud de ciertas personas o grupos que se convierte en un obstáculo al cambio simple y llanamente porque no le conviene a sus intereses particulares. Y lo que se está buscando es los intereses de la nación. Panamá, como Estado, como nación, como república, como país, como sociedad, tiene que actualizarse. Y los jóvenes yo creo que son los más llamados a jugar ese papel, puesto que, repito, ellos son los que van a disfrutar de ese cambio y ellos son los que se van a encargar de ir manteniendo ese cambio constitucional, institucionalizado, que le dé a los panameños más seguridad jurídica, más seguridad laboral, más seguridad ciudadana en todos los aspectos, pero sobre todo que podamos nosotros saber que tenemos una constitución que es el resultado de la participación de todos y no como en la actualidad un
estatuto constitucional impuesto hace 53 años y que está haciéndole un daño mortal al país por el simple hecho de que es la matriz de la corrupción y de la impunidad. Digan lo que digan. Es allí donde nosotros podemos encontrar que emanan todos los artilugios habidos y por haber para mantener este estado de impunidad y de corrupción que todavía sigue, no ha variado. Mucha gente creyó que esto de la noche a la mañana la corrupción iba a desaparecer o la impunidad. Se han fortalecido por la inercia de determinadas autoridades competentes que no están cumpliendo su función. Por eso es que es importante la participación ciudadana para impulsar y motivar también a las autoridades competentes en cuanto a corrupción y en cuanto a impunidad a que actúen mientras damos los cambios necesarios, ¿no? Ahora, fíjate que en las elecciones de 2014 se planteó el asunto de la constituyente. El ganador en ese momento, Juan Carlos Varela, prometió la constituyente. No, esa fue la del 19. No, Pero la del 14, Sí, así la del es. 14. La prometió, tienes toda la razón. Digo, no, pero no cumplió. Sí, Se lo exacto. olvidó. Y dijo en una conferencia de prensa en la Casa Amarilla que no era el momento. En 2019 tampoco era el momento. O sea, eso de que no es el momento. No, ¿cuál es el momento que se tiene que esperar para que haya un cambio constitucional? ¿Cuáles son las características del momento? Lo que pasa es que excusas para no caminar hacia un cambio constitucional siempre habrá, y si no hay, las inventarán aquellos que no quieren el cambio. Maquiavelo decía en El Príncipe, pero eso era en el siglo XVI, que a lo que más temían los pueblos eran los cambios, pero han pasado 5 siglos. Hoy en día yo creo que las poblaciones, los pueblos lo que más quieren es cambio, pero no tenemos los instrumentos, las herramientas necesarias, y la Constitución debe ser una caja de herramientas para que el ciudadano pueda encontrar allí los instrumentos de cambio necesarios en todo momento. No es cuestión de gobierno. Este no es un proyecto que hay que verlo como un proyecto de gobierno. Este es un proyecto que tiene que ser visto como un proyecto de nación, de un proyecto de la población, porque ahora mismo Panamá, ¿qué proyecto tenemos a ver que verdaderamente aporte? Y arranqué con el 14, pero antes Sí, del año 14, en el 9, hubo una propuesta de cambios constitucionales que quedó también engavetada. O sea, 9... Lo que pasa es que se ha también enredado las cosas, a propósito, doctor, porque se enreda la reforma con la Constitución. Yo, desde después de la invasión, lo primero que todo el mundo dijo, aquí hay que hacer una nueva Constitución, refundemos el Estado. Pasó el tiempo y comenzaron a aparecer parches y parches que son las llamadas reformas, hasta un artículo dentro de la Constitución que habla de cómo reformarla. Usted recordará eso en la última reforma constitucional. En el 2004, sí. Pero nadie desde ese momento se ha interesado por la constituyente. Han hablado de ella, pero nadie la ha materializado. Hasta ahora, hasta el momento en que vimos a los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria ya hablar en propiedad de la nueva Constitución, doctor. Bueno, y eso es lo que se quiere, que no solamente los jóvenes, sino los adultos mayores, todos sin excepción. Esto no es un problema ni de posición socioeconómica o posición geográfica o ideológica o política. Esta es una tarea de todos y hay que verla como tal. Por eso, un proceso constituyente. Fase de alfabetización, luego vendrá la fase de convocatoria a esa constituyente, vendrán cómo van a ser los mecanismos de elección de esos constituyentes, cuándo se van a hacer esas elecciones, cuándo se va a reunir esa asamblea constituyente para que podamos tener una nueva constitución. Tenemos una pausa, vamos a aprovechar una pausa, ya regresamos aquí en Debate Abierto Dominical, seguiremos hablando de este tema con el doctor Miguel Antonio Berral, con los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria que nos acompañan, así que una pausa y regresamos en Debate Abierto Dominical. Continuamos aquí en Debate Abierto Dominical, hablando hoy acerca de la Constitución, los cambios y lo que escuchamos el domingo pasado de los jóvenes del Concurso Nacional de Oratoria que trataron este tema de forma profunda, masificaron la discusión. Claro, y doctor Bernal, la gran pregunta que me surge a mí es, ¿y ahora se va a realizar o no se va a realizar un cambio constitucional? ¿Viene o no viene la constituyente? El cambio viene y el cambio tiene que venir. Pero 2026 va a ser el año clave para esto. Bueno, 2026, puesto que se quiere que sea el año de convocatoria de la constituyente, a partir del medio año, hacer la convocatoria, para lo cual previamente hay que ir buscando
esos denominadores comunes de cómo se va a llevar a cabo ese proceso, puesto que no se puede llevar dentro de los parámetros del Código Electoral, que ha sido hecho para y por los partidos políticos y no para los ciudadanos, y la constituyente es para y por los ciudadanos. El Tribunal Electoral se ha manifestado contrario a la necesidad de un proceso constituyente, luego no se puede poner en manos de ellos todo lo que conlleva el aspecto, diríamos, técnico de la votación que tiene que realizarse para elegir a los constituyentes. Nosotros confiamos que a mayor participación ciudadana, menos estorbos habrá en el camino y que se podrá dar ese debate que hay que darse, no solamente en cuanto a lo que sería el contenido de la nueva Constitución, sino, por ejemplo, qué requisitos se les van a poner a los que quieran ser constituyentes. Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros los ciudadanos. Eso no es una tarea del gobierno, ni es una tarea de nadie. Ningún órgano del Estado debe intervenir en este proceso ciudadano de ir hacia un cambio constitucional. No, ahí me llama la atención para una siguiente pregunta. Acá hay que consultar, invocando el artículo 2 de la Constitución, a la ciudadanía sobre si necesita o no una constituyente, o vamos directamente a la discusión de los constituyentes y el contenido de fondo de una nueva constitución. Dado que las veces que se quiso que se hiciese esa consulta, cuando se propuso una quinta papeleta en más de 2 elecciones, cuando se recogieron firmas para que se llamara una constituyente, ahora se va a ir directamente a la convocatoria de la constituyente y el referéndum sería al final del proceso. Con lo que se con el consenso que se llegue. Exacto, es decir, una vez que la Asamblea Constituyente haya debatido y aprobado la nueva Constitución, se quiere que esa Constitución recorra el país durante un año para que sea conocida y luego sea llevada a un referéndum aprobatorio o no de parte del soberano, que es el pueblo, que es la ciudadanía. O sea que no es que se está excluyendo la participación en ese aspecto. Gracias por explicarnos ese elemento, porque hemos pasado por procesos similares, la región ha pasado, acaba Ecuador de pasar por un proceso similar, en donde la consulta era, bueno, ¿quieren una constituyente sí o no? Se convierte en un plebiscito y la gente que dice, no. Bueno, pero y es el primer obstáculo que se encuentra. En Ecuador hago la salvedad de que acuérdese que Ecuador se dio una nueva constitución en el 2008 y esa constitución es la que hoy el pueblo ecuatoriano disfruta. Y el señor Noboa, que llegó ahora, introdujo en ese referéndum lo de una nueva constituyente porque él quiere, en este caso, hacerla a la medida de su gobierno. Nosotros acá lo que estamos haciendo es un proceso constituyente para que sea la constitución hecha a medida de los ciudadanos. Lo que sucede es que después de 5 décadas en que estos temas no se conversan, no se dialogan, la gente ve con aprensión o dicen que esto es algo ilusorio. Pero no, si el proceso constituyente lleva más de 240 años de vida y en todas partes, por muy mal que le haya ido a cualquier país, le ha ido mejor que sin el proceso constituyente, ya sea en Asia, África, Europa, América Latina. En todos lados es el mecanismo más democrático, porque lo que no se quiere en el siglo XXI es una constituyente impuesta o una nueva imposición. El derecho, contrariamente a lo que aquí se nos ha hecho creer, no se lleva ni puede ir de la mano de la arbitrariedad. Y hoy por hoy nosotros estamos bajo un régimen de arbitrariedad, un régimen ultrapresidencialista, un órgano legislativo disfuncional, un órgano judicial ultracorrupto, el ciudadano indefenso. Entonces, yo por eso entiendo más y mejor que los jóvenes que están viendo este mismo espectáculo que nosotros dicen, no, yo quiero un cambio, y lo van a decir de una manera mucho más enfática que lo puedan hacer algunos hoy. Casualmente tenemos a Augusto Pino, cuarto lugar, concurso nacional de oratoria, ahí en Veraguas, Colegio San Vicente de Paúl. Augusto, ¿nos escuchas? Allá vía Zoom. Sí, fuerte y claro, los escucho. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir el doctor Bernal? Usted que estuvo allí, usted que estudió esto, ¿qué piensa usted, Augusto? Yo considero que la verdad es muy importante la participación de los jóvenes, ¿no? Ya los propios jóvenes hemos visto la realidad que sucede dentro de todo el país y cómo directamente eso afecta a la sociedad. Por eso estoy completamente de acuerdo con lo que dice el ciudadano Miguel Antonio Bernal, porque es necesario que podamos tener este proceso y posteriormente, como él dice, que los soberanos, nosotros el pueblo, seamos quienes decidamos si esta nueva constitución realmente nos conviene o no, porque es importante, más que todo, sobre todo los jóvenes, porque el padrón electoral que en un futuro va a regir a Panamá, vamos a ser nosotros.
Por eso creo que la alfabetización constitucional no es un deseo que tengamos, sino que es una necesidad que tenemos que suplir para que podamos ir poco a poco encaminándonos a esa sociedad democrática, a esa sociedad política que necesitamos en el país. Después de haber participado en el concurso, ¿sientes que debes prestarle y la ciudadanía debe prestarle más atención al futuro de la Constitución? Eso lo quería desde antes de participar dentro del concurso, pero siento que el concurso lo que hizo fue reforzar ese deseo. Y sobre todo no es el saberlo, es que las personas que sepan también lo transmitan. Porque lo que sucede muchas veces en nuestro país es que el conocimiento se queda en las cabezas que lo saben. Y de ahí no se distribuye. Es lo que tenemos que hacer. Y eso es ya lo que el concurso a mí me enseñó, de que tenemos que no quedarnos callados, empezar a enseñar a los demás, empezar a alfabetizar constitucionalmente. Y lo que sucedió este 23 de noviembre fue el punto inicial de algo muy grande y que estoy seguro que muchas personas se quedaron con ese mensaje de la alfabetización constitucional y se pudo lograr ese objetivo, o bueno, una parte del objetivo que tanto queremos. Bueno, muchas gracias, Augusto, también por participar aquí en Debate Abierto Dominical. Muchas gracias. También participante del Concurso Nacional de Oratoria. Estás escuchando la voz de los jóvenes. Cómo no, cómo no. Y dado que, por lo que veníamos conversando con el doctor Bernal, desde 2009 esto se planteó, bueno, se dejó guardado. 2014 se volvió a plantear, el presidente dijo, no es el momento. 2019 se dijo, es imposible hacerlo, estamos metidos en una pandemia, qué sé yo. Ahora estamos en 2024 y hay quienes dicen no es el momento. ¿Por qué el momento es el de ustedes? Píntenme su momento, dibújenmelo y traten de convencerme de que ¿por qué este es el momento? Porque el mundo en el que vivimos ha vivido un cambio tan drástico y avanza, progresa de una manera en la que no lo podemos medir. Sí pienso que necesitábamos una constitución antes de esta, porque aún de 1972 al 2000 hay 28, 30 años y ya son bastantes para una constitución. Pero el mundo en el que vivimos, el cómo se han desarrollado la tecnología, los avances médicos que hay, la ciencia y todos estos campos que antes tal vez no brillaban, hoy tenemos inteligencia artificial y nuestra constitución no la regula, lo que es el uso de las redes sociales y la tecnología. Se presentan tantos problemas y situaciones del mundo moderno que nuestra Constitución, por estar desfasada, no los menciona por ningún lado. Y creo más bien que el momento correcto, creo que el tiempo nos empujó a que este fuera el punto necesario para hacerlo, porque estamos en un momento en el que el futuro de Panamá se va a decidir por la decisión que nosotros tomemos respecto a la Constitución, que va a definir los siguientes 10, 20 años de nosotros como nación. Y si no nos queremos quedar atrás, necesitamos, como mencionó mi compañero Augusto, no es algo que sea opcional, es algo que debemos hacer, es la necesidad y una de las necesidades más grandes que tenemos como país, y no solo como país, sino como sociedad, porque la Constitución no es solo un documento político, sino social. Lo que nos condiciona, y como mencionaba antes, es la rama de todo lo que es, bueno, es el tronco de lo que es una nación entera. Ricardo. Bueno, gracias. Para responder, quiero citar a Mark Twain, que una vez se refirió a Panamá como: en Panamá brotan revoluciones con cada cambio de luna. Entonces, viajando un poco a la historia, vemos que cada constitución, la del 41, nace con la revolución que quiso imponer Arnulfo Arias. La del 46 nace con otra revolución. La del 72 nace después del golpe de Estado, y ahora esta tiene que salir de otra revolución. Porque hace un par de años tuvimos la revolución de la minería y eso fue una revolución. Ahora es nuestro momento, ya tenemos las herramientas, ya los jóvenes tenemos la disposición de hacerlo, tenemos las redes sociales y ya hay el conocimiento. Lo que falta ahora es compartirlo, capitalizar lo que sabemos, plasmarlo en texto y avanzar hacia el futuro con una constitución actualizada. Y que la constitución panameña sea lo que los otros países quieran emular. Que seamos el reflejo de cómo la participación ciudadana bien aplicada puede crear una nueva constitución. Mire que ya él lo llevó al siguiente nivel. Bueno, ¿y qué ejemplos seguimos para construir lo que estamos pensando, doctor Bernal? Bueno, yo diría que más que ejemplo o modelo, nosotros tenemos que guiarnos por los
pasos tan importantes que se han dado en otras sociedades. Por eso desde un principio hemos querido que este proceso tenga la cooperación internacional necesaria, porque nosotros tenemos mucho que aprender, no que copiar, tenemos que aprender para adaptarlo a nuestra sociedad. Y creemos también que por la función que tiene Panamá como Estado, como vía marítima, como república, como nación, es importante que el mundo sepa que estamos en este proceso constituyente. En ese terreno hemos tenido ya 3 reuniones con las representaciones diplomáticas acreditadas en Panamá para informarles del avance del proceso, y nos están dando cooperación algunos estados que la necesitamos para todo, y aquí por lo pronto creemos nosotros que es importante que nosotros conozcamos esa evolución constitucional que ha tenido Panamá, no solamente desde la época republicana. Aquí hubo la primera constitución panameña, fue la de Tomás Herrera en 1840. Y después hay toda una evolución constitucional, y nos inspiraríamos más, yo prefiero utilizar la palabra inspirarnos, en la experiencia del 45. Hubo una constituyente hace 80 años, con elección de constituyentes provinciales y nacionales, hubo una asamblea constituyente bastante representativa, y entre las cosas que queremos es también que haya un voto programático, es decir, que la gente vote no por fulano o mengano porque habla bonito esto, sino que diga esto es lo que yo voy a ir a defender en esa asamblea constituyente. Ahora, es interesante su planteamiento, porque en nuestra historia, aun cuando no éramos un Estado-nación y formábamos parte de, primero el Virreinato de la Nueva Granada, después Nueva Granada y después la Gran Colombia, justo cuando estamos entrando a ese contexto, nos tocó un montón de constituciones. Sí, cómo no. Ante las cuales teníamos representantes. Efectivamente. De todo, pero es que fueron varias constituciones que tuvo la Gran Colombia desde la época de Bolívar hasta muy entrado el siglo XIX. Fue un proceso de ajuste y desajuste, y ajuste y desajuste, para los cuales Panamá tenía que estar representada en Bogotá. Por lo tanto, nuestra historia sobre participación en procesos constitucionales no es de 1903 para acá solamente, o de 1904 para acá, doctor. No, nosotros tenemos una historia constitucional poco conocida, lamentablemente, no solamente la del siglo XIX, sino la del siglo XX. Yo decía ayer, nada más, en una charla que daba en un colegio de la localidad, la Constitución del 46, ¿quién la conoce hoy día? Así es. Desapareció, y es una Constitución que todavía hoy contiene instituciones y normativas que serían utilísimas en este proceso hacia una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque emanó de una constituyente en condiciones bastante atípicas en las que se encontraba Panamá en el 45. Entonces, ahora tenemos nosotros que caminar todos, a pesar de nuestras diferencias de criterios, de opiniones, de lo que sea, caminar hacia ese proyecto de panameños para los panameños. Por eso nosotros manejamos alfabetización, participación, organización y nueva constitución. Y no le tenemos que tener miedo a una nueva constitución, al contrario, lo que se quiere es que se pueda hacer las cosas de tal manera que la gente la sienta, la viva, lo que se conoce en la doctrina y la teoría como el sentimiento constitucional. Así como hay un sentimiento jurídico, tiene que haber un sentir. 1, de la necesidad de una nueva constitución. 2, el sentimiento que nos va a ligar para que la mejor protección que va a tener esa nueva constitución somos los ciudadanos todos. No podemos dejar estas cosas en manos de un individuo. Por eso es que este proceso constituyente no es del gobierno, no es del presidente Mulino, no es de una secretaría, tiene que ser de todos, para que todos participemos de la manera más efectiva posible. Y si el tema de nueva constitución se llevara a la mayoría de los hogares panameños, yo estoy seguro que creceríamos bastante como sociedad hacia un cambio de verdad. Es que la constitución que en este momento rige el país nace en medio de una dictadura militar. Las constituciones, todas las del mundo, buscan promover libertades, promover las garantías fundamentales de las libertades que tienen los ciudadanos para poder convivir en sociedad. Entonces, ¿cómo se hizo eso en medio de una dictadura militar? Esa ha sido quizás la gran paradoja de toda la discusión que hemos tenido alrededor de una constituyente. Y es la forma en que ahora se quiere desenredar ese nudo que después de la invasión tiene 35 años. Doctor. Es que la constitución impuesta se ha convertido en una especie de nudo gordiano, porque ninguno de los poderes constituidos quiere que le toquen
el dominio que ellos tienen sobre sus órganos o sobre sus ministerios o sobre sus entidades autónomas o semiautónomas. Hay territorios constitucionales. Es que hay una concepción que yo la califico de feudalista. ¿Ve? Aquí hay mucha gente que creen que el ministerio es suyo o que la entidad autónoma es suya, y entonces ahí empiezan los problemas porque se ha mantenido un autoritarismo y una arbitrariedad demasiado anormal para los tiempos que decurren. Y eso es cultural, ¿ah? Sí, Fíjate exacto. que antes de la Constitución del 72, que yo reconozco que en términos de observación clínica de contenido, tiene cosas que son plausibles, pero el cuestionamiento es que emana de una dictadura. Claro. Pero fíjese lo que usted dice es tan La importante. teoría del árbol envenenado. O sea, Para no había un Estado de Derecho en ese momento. ¿Ah? Exacto, exacto. Entonces, fíjese cómo es la mentalidad. Antes de esa fecha se decía despacho del ministro, despacho de los funcionarios. A partir de la Constitución del 72, con todo lo que vino después, desapareció ese concepto y comenzó a llamarse despacho superior. Sí, es una mentalidad. Exacto, era toda la mentalidad castrense Hombre. vaciada sobre la Constitución. Es que persiste hasta el vocabulario. Si nos vamos al fenómeno que usted conoce mejor de la fenomenología, del vocabulario, mire, yo salto cada vez que oigo, dice, en un operativo que realizó ayer, esa palabra era propia del militarismo, ahora son diligencias judiciales. O la palabra cuartel. Exactamente. La palabra cuartel. Y entonces hay aquí gente todavía que cree que nosotros no somos ciudadanos sino súbditos. Ajá. Y eso tiene que acabarse pronto. Por eso es que es importante la educación, porque usted lo ha dicho muy bien. Y uno de los mejores constitucionalistas a nivel mundial, Peter Aberle, dice que el problema es cultural. Nosotros nos han metido, nos han encajonado en una situación, como decíamos al principio de este programa, hay un miedo al cambio, sí. Hay quienes quieren seguir manteniendo el trofeo de la dictadura. Usted vio cómo reaccionó Benicio a la pregunta que le hicieron con relación a la nueva constitución, un poco más y embiste. O sea, esas cosas son las que tenemos que aprender a dejar de lado. ¿Ve? Y ahora mismo tenemos que ver cómo animamos a todos los sectores de la población a participar en esta conversación nacional de ir conociendo más y mejor nuestros derechos para poder caminar hacia una nueva constitución. Doctor, bueno, usted tiene casi 1 año y medio ya alfabetizando. ¿1 año y medio? Sí, exacto. Empezamos en agosto. ¿Cuándo termina la etapa de alfabetización y comienzan las otras etapas? Queremos que se prolongue hasta el 1 de julio del 26. Ajá. Lo cual no quiere decir que se va a dejar de alfabetizar, sí, sino un trabajo continuo, ¿no? Exacto, y que ya en julio entremos, como le decía hace un momento atrás, en todo lo que es el mecanismo de la organización de cuáles van a ser los requisitos para las personas que quieran ser constituyentes. Y esa es una tarea en que los ciudadanos somos los que tenemos que ir aportando para que... No... Implicaría una votación para escoger a los constituyentes, claro, asumo yo. Por eso mismo, requisitos para ser candidato. Después viene... Los que cumplan los requisitos podrán ser candidatos, ¿verdad? Y le corresponderá a toda la población ciudadana votar por las personas que consideren que deben ser constituyentes. Esos constituyentes redactarían entonces el documento. Ellos, bueno, se quiere que se llegue después de antes de la elección a que existan ya proyectos de constitución de tal manera que los candidatos a constituyentes digan esto es lo que yo voy a defender. Ajá. Y establecer la revocatoria de mandato inmediata a aquel que llega a la Asamblea Constituyente y no defienda lo que le dijo a la población antes de ser votado. Esa Asamblea Constituyente que se elegiría, se quiere que en marzo o abril del 27, sesionaría mayo y junio del 27, para el 1 de julio del 27 tener una nueva Constitución que no entraría a regir sino un año después de que hayas recorrido lo largo y ancho del país, para que entonces sea votada en un referéndum. Claro, hablamos de un referéndum que se votaría en el 2028. Exactamente. Muy pegadito a la elección del 2029. Es que lo que se quiere es que la elección del 29 se haga bajo las nuevas reglas del juego. Es decir, que todos aquellos que vayan a ser electos o nombrados o designados tengan que serlo bajo una nueva constitución. Y ya con esto termino. O sea, significa, y aquí es donde quizás entran los políticos y le entra el miedo, significa que esta nueva constitución va a cambiar las reglas del juego de la elección del 2029. Es que no solamente, o sea, no es una constituyente electorera,
Es una constituyente para renovar las instituciones, para reconstitucionalizar el país y para que entremos nosotros en la modernización del Estado, que es lo que realmente se está requiriendo. Acordémonos que una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, pero aquí existe la concepción de que el que llega al gobierno es dueño del Estado y eso también tiene que cambiar, por eso es que es cultural. También. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes y a estos jóvenes a felicitarlos por la gran labor que hicieron ellos y sus compañeros. Yo la verdad es que me siento como panameño muy satisfecho de saber que contamos con una juventud que promete y que cumplirá. Totalmente, muchas gracias, doctor Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista, conversando con nosotros aquí en Debate Abierto Dominical. Quiero agradecer a Ricardo Hendrix, a Eduardo Valdera, quiero agradecer a Sofía Araujo, ganadora del concurso nacional de oratoria, a Augusto Pino, que también en Veraguas estuvieron con nosotros vía Zoom, por este espacio y por su capacidad de poder analizar un tema tan complejo como el tema constitucional y popularizarlo en el país. Gracias por estar acá con nosotros.